Hola a todos y a todas, bienvenidos a Biografías con Historia. Hoy me gustaría dar a conocer la vida de una mujer muy singular a la que muchas personas, incluida yo misma, le agradecemos enormemente que en un momento de lucidez diera con un invento, una máquina, que nos cambiaría la vida. Y este maravilloso electrodoméstico es el lavavajillas. Que sí, que hay mucha gente que no lo tiene y no pasa nada. Pero por experiencia propia también os digo que una vez llega a vuestras vidas, ya no puedes vivir sin él. Pero claro, como tantas otras invenciones y descubrimientos, detrás hay una mente pensante que primero lo visualizó y luego lo materializó y que desconocemos, no sabemos ni quiénes fueron ni cómo se les ocurrió. Por esto, en este vídeo me apetece que conozcáis un poco, aunque sea a grosso modo, la vida de Josephine Cochrane. Su historia es realmente asombrosa, aunque puede no parecerlo a simple vista. Su logro, digamos, tecnológico fue extraordinario y ya lo vemos, que tuvo un impacto revolucionario tanto en la industria de la restauración como en las tareas domésticas y también, ¿por qué no?, en la emancipación de la mujer. Ella nació el 8 de marzo de 1839 en Ohio, Estados Unidos, y su nombre completo era Josephine Garis Cochrane. Provenía de una familia acomodada de ingenieros, por lo que resulta nada sorprendente que ella también siguiera la tradición familiar. Su padre, que se llamaba John Garis, era un reconocido ingeniero civil que participó en importantes construcciones y proyectos de construcción en Chicago y en otras ciudades de los Estados Unidos. Su madre, Irene Fitch, encima provenía de un conocido linaje de ingenieros. Era nieta de John Fitch, que era un relojero y un ingeniero naval muy conocido por diseñar en 1787 y luego patentar el Perseverance, que fue el primer barco de vapor operativo en los Estados Unidos. Durante su infancia, Josephine solía acompañar a su padre a proyectos de construcción y ella siempre observaba con mucha atención, con mucha curiosidad, cada detalle del trabajo de su padre. Su madre y una de sus hermanas murieron cuando ella era muy pequeña y el resto de la familia se trasladó a Indiana. Allí recibió una educación privilegiada y acudió a las mejores escuelas y a las más exclusivas. Mientras estudiaba en el prestigioso Instituto de Valparaíso, sufrió un devastador incendio que arrasó con todo. Entonces su padre John la envió a Shelbyville, en Illinois. Unos años más tarde se graduó en la escuela secundaria y ¿qué ocurrió entonces? Pues que conoció a un guapo, próspero empresario textil y además político demócrata bastante influyente y se enamoró. Este joven era William Apperson Cochrane y también se fijó en ella. La pareja acabó casándose en 1858 cuando ella tenía 19 años y él era un poco mayor, él tenía 27. El matrimonio decidió aventurarse en la fiebre del oro de California, que estaba en pleno auge, pero resulta que buscar el ansiado oro no fue tan fácil como esperaban y después de unos 4 años sin éxito alguno, al final decidieron regresar a Shelbyville. Juntos tuvieron 2 hijos, Hailey y Catherine, aunque la pequeña Hailey murió a los 2 años. Con la influencia de William y las dotes de buena anfitriona de Josephine, rápidamente se convirtieron en la pareja más popular de la ciudad. Fiestas por aquí, eventos por allá, la cuestión es que la casa siempre estaba llena de gente, diversión y sobre todo de comida. Las numerosas fiestas y eventos que organizaban a menudo terminaban con algún que otro desafortunado accidente con la vajilla de la casa mientras el servicio doméstico intentaba limpiarla. Bueno, esto es muy comprensible, ¿a quién no le ha pasado? Pero es que encima la vajilla de los Cochrane era muy valuosa. Algunas piezas eran colecciones de porcelana china que incluso podían datar alguna del siglo XVII. Estos percances, aunque por muy pequeños que fueran, resultaban frustrantes para Josephine y ella no dudaba en nada en expresar su molestia con el personal doméstico.
Entonces, determinada y decidida a evitar más problemas de este tipo, tomó la responsabilidad de lavar ella misma los platos. Pero sin embargo, pronto se dio cuenta y se quejó de lo agotador que resultaba esta tarea. Lavar la vajilla de las casas acomodadas y de los restaurantes era una labor muy fatigosa y desagradable. Muchísimos platos, suciedad, malos olores. Bueno, ya sabemos lo que es, pero es que encima imaginaros cuando se trataba de lavar los platos de un gran número de comensales, como era su caso cuando celebraba estas grandes fiestas. Los friegaplatos, como se les conocía, a pesar de tener un trabajo un tanto tedioso, también cobraban muy poco, aunque sí que podían quedarse con la grasa que obtenían y que después podían vender a fabricantes de jabón, y con esto al menos podían quitarse un pequeño sobresueldo, digamos. A raíz de comprobar ella misma lo duro que era, empezó a rondarle por la cabeza la idea de poder automatizar un poco, una solución más automática y que aliviara esta tediosa tarea de lavar los platos. Y un día, mientras los fregaba, tuvo como una revelación, como si se le encendiera una bombilla en la cabeza, y sin perder tiempo se dirigió rápidamente a la biblioteca y nada, en tan solo media hora hizo un primer esbozo de un diseño, del primer concepto básico de lo que sería la máquina de lavaplatos. Pero no os creáis que Josephine fue la primera en concebir un dispositivo con estas características. No. Años antes, rondando el año 1850, un tal Joel Houghton había patentado ya una máquina con este mismo prototipo. E incluso más tarde, durante los años 60, 1860, tanto Gilbert Richards como otro, Levi Alexander, habían registrado inventos para lavar platos, vajillas. Cada uno iba mejorando el diseño del anterior. Pero ninguno de estos inventos tuvo éxito. Y en parte era por la complejidad de todo, tanto del sistema como de la instalación. Y por otro lado tampoco había mucho interés comercial en promocionarlo porque, bueno, en verdad, además tampoco la gente no lo percibía como algo de gran utilidad. Bueno, volviendo a la vida de Josephine, al poco tiempo de todo esto murió su marido, William, repentinamente en 1883. Él tenía solo unos 45 años. Y como si esta pérdida no fuera suficiente para ella, una vez muerto empezaron a salir a la luz deudas y más deudas, desfalcos, que la pusieron en una situación un tanto complicada y que amenazaba con arruinarla. Incluso para escapar de numerosos acreedores decidió agregar una E a su apellido de casada. Bueno, pues a raíz de esta desafortunada situación, Josephine se volcó, digamos, en su proyecto un poco más con una motivación adicional personal y también con la esperanza de que su invento se convirtiera en una fuente de ingresos importante y que fuera suficiente como para mantenerla a ella y a su familia. Y para construir su invento utilizó los establos de su casa y también la ayuda de un amigo suyo que era mecánico ferroviario, que se llamaba George Batters. Y bueno, su máquina utilizaba un procedimiento muy similar al de las patentes que ya he mencionado anteriormente, pero sin embargo esta innovación y su ingenio estaba en incorporar un mecanismo que generaba chorros de agua caliente y con jabón a presión, y todo ello impulsado por un motor. Y esto le permitía lavar automáticamente hasta 200 platos en una media hora. Además, una vez finalizaba el lavado, se activaba un chorro de aire caliente que servía para secar los platos. Esta combinación de funciones hacía que el lavavajillas de Josephine fuera verdaderamente revolucionario en su época. En 1886 recibió la primera patente por su invento y fundó la empresa Garis Cochrane, que, si os fijáis, son los apellidos. Su primer apellido es el de soltera y el segundo el de casada. Bueno, pues eso, que fundó la empresa Garis Cochrane Dishwashing Machine Company para comercializar el producto. Al ser consciente de que su lavavajillas era muy grande, que era caro y que aquellos que podían permitírselo generalmente ya tenían personal doméstico para lavar los platos, pues Josephine se enfocó en ofrecerlo a negocios que, debido a su gran volumen, encontrarían pues, más utilidad en este lavavajillas, como fueron
pues restaurantes, hospitales, colegios, hoteles. Ojo, que era ella misma quien realizaba las visitas a posibles clientes y que publicaba los anuncios en los periódicos. De hecho, el Hotel Palmer House de Chicago fue su primer cliente y luego ya siguieron algunos más de diferentes ciudades de los Estados Unidos. Estas máquinas en aquella época tenían unos precios de entre unos 150 y $800 dependiendo del modelo. Otro gran triunfo fue cuando en 1893 lo exhibió en la Exposición Mundial Colombiana de Chicago, donde recibió el primer premio por ser considerado como la mejor construcción mecánica duradera y adaptada al ritmo de trabajo. Y bueno, como es lógico, la noticia se propagó rápidamente y esto hizo que pronto aumentara, aunque sea un poco más, la lista de pedidos. A lo largo de los años, Josephine registró más patentes para perfeccionar cada vez más su lavavajillas. Iba implementando mejoras como el ahorro del jabón, del agua, de la energía y también, sobre todo, ideando un modelo más pequeño específicamente para los hogares. Esto fue a partir de 1897, cuando fundó otra nueva empresa y que, más tarde, después de su muerte, se convertiría en parte de la conocida marca KitchenAid, que tenía precisamente este último objetivo, el de fabricar lavavajillas para uso doméstico. Bueno, a pesar del relativo éxito que tuvo en el ámbito industrial y los excelentes resultados que ofrecían, esto no evitaba que se encontrara con no pocos obstáculos en el camino. A los trabajadores de cocina, preocupados por sus empleos, no les hizo mucha gracia este invento y mostraron bastante rechazo. Les pasaba lo que pasa siempre y lo que ha pasado en la humanidad a lo largo de la historia. Cuando hay un avance tecnológico que hace peligrar puestos de trabajo, pues esto pone en guardia a la gente. Esto nos está pasando ahora a nosotros con la robotización y con la inteligencia artificial. Y en el ámbito doméstico, los lavavajillas también enfrentaron otros tantos desafíos. Como hemos dicho, era un producto caro y sumado a su tamaño lo hacía un poco inaccesible para muchas familias. Y esto evidentemente limitó su popularidad. Y también requería una instalación de agua caliente que en esos años no era usual. Ahora lo tenemos todos en casa, prácticamente todos, pero a finales del siglo XIX pocas eran las casas que la tenían. Realmente no fue hasta la década de los años 50 que los lavavajillas domésticos entraron con más fuerza en el mercado. Primero fueron más accesibles a las familias económicamente bien, más pudientes, y luego con el tiempo se hicieron más populares, un poco más económicos y ya llegaron a formar parte de las cocinas de la clase media a nivel mundial. Josephine Cochrane trabajó incansablemente hasta que falleció el 3 de agosto de 1913 debido a un accidente cerebrovascular. Aunque no se hizo de oro con su invento, su legado fue mucho más importante. Contribuyó a facilitar la vida de muchas personas y también allanó bastante el camino para otras mujeres que deseaban entrar en el mundo de la invención y de la innovación. Si hoy día supiera el alcance que ha conseguido su maravilloso lavavajillas, a lo mejor no se lo creería, o a lo mejor sí, y por ello siempre tuvo muy claro un empeño y una fuerte tenacidad, porque evidentemente fue una persona muy visionaria y que tuvo muy claro desde el momento cero que su idea sería un rotundo éxito, aunque no a corto plazo. Como siempre, espero que hayáis aprendido algo con este vídeo o al menos que lo hayáis disfrutado, y recordad que para conocer y entender el presente y el futuro hay que conocer el pasado. Un abrazo enorme para todos y para todas.